Islam. Imperio de Fe. Episodio 3. Las elevadas cúpulas y los minaretes de la ciudad de Estambul revelan la culminación de un milenio de imperio y de fe. En el siglo XVI, el Islam se transformaría en un ambicioso imperio, en un poder mundial. Estaba regido por una dinastía de conquistadores cuya autoridad absoluta hizo que el dominio musulmán tuviera un alcance mucho mayor de lo que había tenido hasta entonces. Llevarían su imperio a las mismas puertas de Europa, inspirados por el más grande de sus líderes, Sulimán el Magnífico. Fue una era de esplendor imperial en la que el Islam y el gran imperio otomano se levantarían para presentar su audaz candidatura al poder, la conquista y el destino. Los otomanos. En sus orígenes, los turco-otomanos eran un pueblo nómada procedente de las estepas de más allá del mar Aral. Durante siglos vagaron por lo que actualmente es Turquía, buscando tierras de pasto. Los sultanes musulmanes los habían contratado como mercenarios para luchar contra las hordas de mongoles. Pero en el desorden que siguió a la invasión mongol, los turcos empezaron a plantear sus propias reclamaciones territoriales. De entre sus filas emergió un guerrero de ambición legendaria. Su nombre fue Osman Bey. Se dice que Osman tuvo un sueño profético en el que veía un árbol con múltiples ramas que presagiaban que sería el padre de un poderoso linaje. Cabe preguntarse cuánto de esto es verdad y cuánto se debe a la leyenda. Es una bonita historia y los milagros siempre son más fáciles de digerir que la realidad. Yo no creo que él llegara nunca a soñar que estaba iniciando una gran dinastía, una dinastía que habría de gobernar el enlace crucial entre 3 continentes. Los seguidores de Osman se denominaron otomanos. Se consideraban a sí mismos como guerreros o campeones de la fe, gazis, cuyo destino era llevar el Islam al mundo. Los gazis eran una especie de autónomos que se dedicaban al engrandecimiento del imperio, ya fuera por ideología, teología o por puro deseo de conquista. Probablemente eran muy valientes. Nunca pensaban en sí mismos o en el daño que podía sufrir el grupo cuando se adentraban en situaciones de peligro. Ellos prestaron una cualidad de intrepidez al imperio otomano, conduciéndolo a regiones donde no hubiera soñado llegar. La expansión de los primitivos otomanos siempre sería en dirección oeste por una buena razón. No podían extenderse en dirección este ni hacia el sur porque estos territorios estaban controlados por sus hermanos los emires turcos, que eran musulmanes. Los musulmanes no deben luchar contra otros musulmanes. Solo les quedaba una opción para llevar a cabo su expansión y pusieron rumbo a los territorios cristianos occidentales. Los guerreros de Osman avanzaron hacia el noroeste, cruzando la meseta de Anatolia hasta llegar al territorio controlado por el poder cristiano tradicional en la zona, el decadente imperio bizantino. En la época de Osman, el imperio bizantino tenía 1000 años de edad y estaba alcanzando el final de su supremacía, reducido a un apartado baluarte en Eurasia.
Los cruzados ya habían llevado el desastre a la región cuando pasaron de camino a Jerusalén, saqueando la capital y contribuyendo a reducir el antaño orgulloso imperio bizantino a unos pocos estados en guerra. Los otomanos redujeron rápidamente estas maltrechas facciones bizantinas, uniendo al noroeste de Anatolia en un dominio único. En 1326, los otomanos tomaron la poderosa ciudad bizantina de Bursa. Esta victoria cambiaría para siempre el carácter de los turco-otomanos. La importancia de Bursa radica en que su conquista posibilitó el establecimiento de una sede de gobierno para Osman y sus descendientes. Los inquietos nómadas de las estepas se asentarían para levantar un imperio. Lo que estamos considerando es un enorme suceso demográfico. Una civilización pasa de una forma de vida nómada a una forma de vida sedentaria. Cuando los otomanos conquistaron Bursa y la convirtieron en su capital, tenían la aspiración de transportar la bandera conquistadora en representación de la civilización islámica. Pero la civilización exige organización, y los otomanos se dispusieron a administrar las vastas regiones que ahora estaban bajo su control. Al empezar a organizar su nuevo imperio, permitieron que los burócratas bizantinos conservaran sus puestos. Lo primero y más importante eran los impuestos y la conservación de registros. Desde entonces, la palabra burocracia ha perdido sus nobles connotaciones. Sin embargo, esta fue una gran innovación, tan ambiciosa como cualquier triunfo en el campo de batalla. Los otomanos son conocidos por incluir y sintetizar los elementos culturales de las tierras por las que pasaban. Son conocidos por la creación de estructuras gracias a las cuales la gente que habitaba con ellos podía continuar con sus vidas profesando el credo de su elección. De hecho, los otomanos tenían menos conflictos con sus súbditos cristianos que con los de su propia fe, adversarios musulmanes que intentaban poner en entredicho el dominio otomano. Uno de los problemas burocráticos, o si se quiere administrativos, a que tenían que enfrentarse los otomanos, consistía en una especie de protorreinos musulmanes rivales. Después de la conquista otomana, tenían viejas ofensas que solventar. Además, poseían ciertos derechos a proclamar una gloria dinástica propia. Estas viejas familias musulmanas planteaban la constante preocupación de un levantamiento que desembocara en rebelión. Los otomanos consideraron que sería una gran imprudencia el reclutar soldados para su ejército entre esa gente. Decidieron reclutar niños sin ninguna conexión con las familias musulmanes rivales. De modo que fueron a los Balcanes a reclutar niños cristianos. Esta práctica fue denominada devshirme. Técnicamente, los muchachos eran esclavos del sultán, pero no eran tratados como esclavos. Primero se les convertía a la fe del Islam. Se les enseñaba a lavarse según el ritual, a rezar y las lenguas árabe y otomana. Esto tenía un propósito político y religioso a la vez. Con la puesta en práctica del sistema de devshirme, los otomanos crearon una casta que no debía lealtad a ninguna tribu o familia. El futuro de estos muchachos era tan brillante que muchas veces los musulmanes pretendían hacer pasar a sus propios hijos por cristianos para registrarlos con los oficiales del devshirme.
El sistema funcionaba de maravilla, ya que estos niños solo debían alianza al sultán, no tenían familia, país u otras relaciones. A estos niños se les dio la mejor educación que en aquel entonces podía recibirse en el mundo. Entonces estaban preparados para instalarse en las más altas posiciones del poder del imperio. Los más inteligentes ingresaban en las escuelas palaciegas y se graduaban para ser visires y gobernadores. Incluso podían llegar a ser gran visir. Los más atléticos ingresaban en el cuerpo de Yanissaríes. Los janissaríes eran la infantería de élite del sultán. Era un ejército que durante siglos sería el patrón a imitar. Eran los más fuertes y estaban adiestrados como máquinas militares. No temían a la muerte en absoluto y su único amor era servir al sultán. Fueron entrenados con toda la precisión, disciplina, pompa y circunstancia de un ejército moderno. Era la primera vez que un ejército vestía uniforme y marchaba al campo de batalla con acompañamiento de música militar. Los janissaríes era el ejército más temido en el mundo occidental, una fuerza digna de este nuevo imperio islámico y su audaz visión de conquista. A mediados del siglo XV, el Imperio Otomano se extendía desde la actual Turquía, conocida como Anatolia, hasta el interior de los Balcanes. Solo existía una excepción. Para el sultán otomano debió de ser una mortificación el que, a pesar de que sus territorios se extendían desde el interior de Asia hasta adentrarse en Europa, todavía quedase en el mismo centro de sus dominios la presa más importante de todas aún sin conquistar. Se trataba de la ciudad de Constantinopla, la ciudad más poderosa, rica y magnética del mundo entero, todavía en manos del moribundo Imperio bizantino. Constantinopla tenía una considerable importancia económica y estratégica para los otomanos. Su importancia simbólica era aún más grande. Era la capital. No había otra ciudad como ella. Si iban a gobernar en aquella zona, estaba claro que tenían que hacerlo desde Constantinopla. Se dice que el objetivo de reclamar Constantinopla fue decretado por el mismo Mahoma. Todos los gobernantes otomanos que sucedieron a Osmán habían querido tomar la ciudad, pero ésta siempre permanecía con firmeza en manos cristianas. Entonces accedió al poder un sultán, cuyos sueños de conquista no le serían denegados. La historia le honra como Mehmed el Conquistador. Solo tenía 12 años cuando asumió el sultanato, pero ya estaba bien versado en la política otomana. Hizo estrangular a su hermanastro para eliminar la amenaza de la competición por el poder. Para ellos, el imperio significaba mucho más que la familia. Debían impedir que el imperio se fragmentara, como había sucedido con otras dinastías turcas que habían gobernado el mundo islámico. Por eso, cuando un nuevo sultán accedía al poder a la muerte de su padre, todos los otros hermanos debían ser eliminados. Esto prevenía la segmentación del imperio. Puede que fuera cruel, pero funcionaba para los otomanos. Cuando finalmente accedió al poder tras la muerte de su padre, se produjo un cambio enorme en la política del Imperio Otomano y en la dirección de una energía mucho mayor. De inmediato, Mehmed puso sus ojos en la única presa tan grande como sus ambiciones. Mehmed tenía que conquistar Constantinopla. No tenía alternativa. Constantinopla era como una joya perfecta o una fruta deliciosa que esperaba ser cogida. A mediados del siglo XV, la ciudad solo era una sombra de lo que había sido. La población había descendido de 400.000 a 50.000 habitantes.
Aún así, el ejército que intentara sitiarla estaría en enorme desventaja. Constantinopla estaba masivamente fortificada y rodeada de agua en 3 de sus lados. También estaba rodeada por una muralla triple de casi 30 metros de altura y 10 metros de anchura, que se había mantenido en pie durante 1000 años. Pero Mehmed tenía un plan para esa muralla. La superioridad militar otomana se debía en parte a su sofisticado y múltiple uso de la pólvora. Cuando Mehmed el Conquistador sitió Constantinopla en 1453, comisionó para la ocasión unos enormes cañones nunca vistos hasta entonces, que harían una dramática demostración de las posibilidades que ofrecía la aplicación de la pólvora. Anteriormente, los cañones habían sido ensamblados con planchas de metal forjado unidas con ganchos. Disparaban proyectiles de piedra con apenas un poco más de fuerza que una catapulta. La nueva generación de cañones estaban formados de bronce sólido y llenos de la suficiente pólvora como para lanzar balas de cañón metálicas con fuerza demoledora. Pero Mehmed no había puesto sus esperanzas solamente en los cañones. El canal, de casi 2 kilómetros de ancho que formaba el estrecho del Bósforo, era todo lo que conectaba a la ciudad con el Mar Negro. Si Mehmed conseguía cortarlo, Constantinopla estaría en su poder. Necesitaba construir una fortaleza cuya posición estratégica le permitiera cortar el estrecho. Y la construyó justo al lado de la gran muralla de la ciudad. Les llevó menos de 4 meses construir una masiva ciudadela de 7 torres, llamada Rumeli Hisar. Se dice que el mismo Mehmed transportó piedras durante la labor de construcción. Tan pronto como estuvo terminada, apretó la soga alrededor del cuello del Bósforo. El primer barco que desafió sus órdenes de detenerse fue hundido, su tripulación decapitada y su capitán empalado en las murallas del castillo. Los bizantinos extendieron una cadena masiva a través del estrecho para impedir que se acercaran los barcos de Mehmed. El 22 de abril de 1453, la ciudad sitiada contempló con horror cómo las tropas de Mehmed alzaban sus barcos a tierra firme y luego los deslizaban sobre planchas engrasadas más allá de la barrera. Más de 100.000 soldados otomanos tomaron posiciones frente a las murallas de Constantinopla, preparados para el mayor bombardeo que se había visto en la historia hasta entonces. Bajo un fuego incesante, los 7.000 defensores cristianos de la ciudad resistieron durante casi un mes. Llenos de desesperación, los bizantinos que habitaban en la ciudad suplicaron la ayuda de sus hermanos cristianos de todo el continente. Pero por supuesto, la Europa del siglo XV era incapaz de montar ningún tipo de oposición organizada para combatir la amenaza turca del este. En aquella época, los reyes europeos tenían problemas políticos y militares propios. Constantinopla tendría que arreglársela sola. El 29 de mayo de 1453, poco antes del amanecer, el ejército turco rompió las murallas de la ciudad. En cuestión de horas, Constantinopla estaba en poder de los otomanos. Mehmed entró en la ciudad a caballo y fue a cobrar el más ansiado de los premios,
la magnífica Basílica de Santa Sofía. Fue construida por el emperador Justiniano en el siglo VI y su nombre significa Iglesia de la Divina Sabiduría. Su amplitud interior superaba la de cualquier edificio del mundo. Por supuesto que otros grupos de musulmanes y los otomanos mismos habían visto muchísimas iglesias. Todos habían visto iglesias. Pero ninguno de ellos había visto algo que se asemejara a Santa Sofía. Santa Sofía o Sofía, como era denominada en turco, era una de las maravillas arquitectónicas del mundo. Su cúpula era la más grande y elevada de la historia y estaba bellamente adornada con oro y mosaicos. Y era de una amplitud increíble. Para Mehmed constituyó un grandioso botín. Dentro de la iglesia se elevó una voz turca, proclamando en árabe el primer fundamento del Islam. No hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta. La iglesia más grande de la cristiandad era ahora una mezquita. Santa Sofía se convirtió en el modelo inspirador de todas las mezquitas que construyeron los otomanos, pero ninguna la igualaría en tamaño y amplitud. Santa Sofía pertenecía a Mehmed el Conquistador. La noticia de su triunfo conmocionó al mundo entero. Para los europeos suponía un desastre. Después de todo, Constantinopla era la segunda Roma. Era la capital de Constantino y el símbolo del dominio cristiano en el este. Hacía ya tiempo que los gobernantes otomanos habían acumulado títulos para sí mismos. Khan, que en turco significa emperador. Shah-i-Shah, que es persa por rey de reyes. Y sultán, que en árabe significa gobernante. Pero ahora, con todo el imperio bizantino bajo su dominio, Mehmed y sus sucesores reclamaron un título más: Sacro Emperador Romano. Los otomanos habían llegado a las puertas de Occidente y se preparaban para dirigirse a lo que ahora reclamaban como su destino definitivo: la conquista de Europa. Esta gesta recaería sobre el más legendario de todos los sultanes. Nació a principios del siglo X del calendario musulmán y era el 10º sultán que descendía en línea directa de Osmán. Fue un hijo del destino, cuya grandeza se daba por sentado. En el lenguaje de la época, él era el Sahib Quran, el gobernante universal, el señor de una conjunción llena de auspicios. Su advenimiento fue una predicción y su identidad había sido confirmada astrológicamente. Su nombre era Sulimán, como Salomón, el rey sabio del Antiguo Testamento. El Imperio Otomano alcanzaría su cumbre bajo el reinado de Sulimán. Sulimán recibió una magnífica educación. Se le entrenó para ser sultán desde el mismo día en que nació. Cuando era un joven príncipe, formó una relación que tendría un tremendo impacto en su vida y en la del imperio. Cuando todavía era el príncipe heredero, desarrolló una gran amistad con un griego converso que tomó el nombre de Ibrahim. Tenían casi la misma edad y aparentemente también tenían una buena compenetración intelectual y personal. Se educaron juntos hasta cierto punto.
Como era práctica común, cuando Sulimán accedió al trono a la muerte de su padre, se llevó a su fiel Ibrahim a Estambul. Sulimán tenía 26 años cuando subió al trono. Estaba determinado a dejar su huella en el mundo, tan pronto como sus ministros se lo permitieran. En sus primeros años, Sulimán tuvo que hacer frente a generales y grandes visires que simplemente se resistían a obedecerle, aparentemente porque era un muchacho de 26 años que no había visto mucho de la vida y no había hecho nada para demostrar que la gente debía obedecerle. La única forma de demostrar su temple era en el campo de batalla, ya que se esperaba que todo nuevo sultán empezara su reinado expandiendo el imperio. En aquella época los otomanos controlaban Kurdistán, Egipto y las sagradas ciudades del Islam, Medina y la Meca. Sulimán dirigió su atención a Belgrado, en Hungría, el primer escalón para la conquista de Europa. Como cabeza de la dinastía otomana, tenía varias obligaciones a las que atender, y una de ellas era la conquista. De modo que la primera tarea que se impuso Sulimán, un año después de acceder al trono otomano, fue la de dirigirse a Belgrado y capturarla. Belgrado tenía una gran importancia estratégica porque desde allí el ejército podría avanzar hacia el oeste. Un año más tarde, la ambición de Sulimán se fijaría en la isla de Rodas. La diminuta isla era una problemática avanzadilla de la cristiandad, en unas aguas totalmente otomanas. También era un paraíso para los piratas que atacaban los barcos de comercio musulmanes. Los 50.000 defensores de Rodas estaban atrincherados en uno de los fuertes más impenetrables del mundo. Esta vez, Sulimán decidió aplicar una táctica diferente en lugar de confiar solo en los inmensos cañones. Una nueva táctica usada muy pocas veces hasta entonces. Los otomanos fueron la primera gran fuerza que desarrolló nuevas formas de utilizar la pólvora de manera creativa para facilitar la expansión militar. Los zapadores otomanos excavaron una serie de 50 túneles cerca de la base de la fortificación para poder minar sus cimientos. Para realizar este peligroso trabajo, disponía de cristianos procedentes de los Balcanes. La explosión resultante fue la señal que inició 6 horas de furioso ataque otomano. Pero los turcos fueron rechazados. Finalmente, después de 145 días de asedio, los agotados defensores cristianos negociaron un alto el fuego. Los otomanos habían vencido. La victoria que hizo algo más que poner Rodas bajo el dominio imperial. Ahora, Sulimán era un sultán al que había que tomar en serio. Su carrera de conquista había comenzado. Europa llegó a temer el nombre de Sulimán. Pero dentro de sus dominios tenía otra reputación. La historia islámica lo recuerda como Cunan, el legislador. Los otomanos eran burócratas en el sentido completo de la palabra. Guardaban todo en sus archivos para poder controlar a los diferentes pueblos que componían el mundo de los otomanos. Necesitaban que sus sistemas legales estuvieran cuidadosamente ordenados. En tiempos de Sulimán se definió un sistema legal único para toda la extensión del imperio. Más tarde sus leyes llegarían a sentar las bases de la constitución de diversas naciones.
Sulimán era el monarca supremo de la zona. Era el centro del mundo. Sulimán inauguró la época clásica de la arquitectura otomana, comisionando la construcción de algunos de los edificios más espectaculares del mundo. Sulimán había alcanzado una posición única de riqueza y estabilidad que le permitió dedicar su atención al desarrollo de la arquitectura monumental para conmemorarse a sí mismo y a la gran dinastía a la que pertenecía. La arquitectura religiosa puede darnos una idea de lo que reside en el corazón de una fe. Los musulmanes hablan de grandeza y majestad cuando piensan en Dios. Un edificio grande y majestuoso puede evocar de manera inmediata la gloria de Dios en la mente de la gente. Sinan era el arquitecto jefe de Sulimán. Sus ideas arquitectónicas resultaban perfectas para la construcción imperial. Sinan perfeccionó la estructura característica del Islam, la mezquita abovedada. En el medio siglo que duró su carrera, diseñó más de 300 edificios, además de ocuparse de la restauración de uno de los monumentos más importantes del Islam: la bóveda de la roca en Jerusalén. Por supuesto, su obra maestra, la construcción de la mezquita de Suleimán en Estambul, la reservó para el sultán. Es algo realmente digno de Sinan, a quien se consideraba un gran maestro. Estos edificios resultaban terriblemente caros. Eran enormes y su construcción requería un montón de años y gran cantidad de talento arquitectónico, además de habilidad y experiencia en ingeniería. Construir una mezquita como la de Suleimán es como decir: sí, tengo el poder, tengo el dinero, soy el sultán, soy el rey de reyes. Pero al mismo tiempo en estas cosas reside un tremendo valor espiritual. No solo son un símbolo del poder imperial, también son un símbolo de fe. En el espíritu de las enseñanzas de Mahoma, una gran mezquita era un centro de servicios sociales que incluía hospital, escuela y biblioteca. Se dice que cuando se inauguró, Sulimán la contempló con asombro y exclamó: «Oh Salomón, lo he hecho mejor que vos». El palacio de Sulimán no era menos impresionante. Topkapi era su residencia privada, además de ser la sede de gobierno. Sulimán también fue un gran patrón de las artes. La riqueza del imperio atrajo a los mejores artesanos, lo que produjo un florecimiento en las artes y oficios. La arquitectura y las artes de este periodo dan origen a la primera edad de oro del mundo otomano. Todo lo que contenía su palacio era exquisito. El mismo Sulimán era orfebre. Los otomanos creían que todo sultán debía tener un oficio tangible. El ser sultán no era considerado como un oficio tangible o práctico. Sulimán era un patrón muy exigente. Insistía en pasar revista al trabajo y hacía encargos en persona. Pienso que cada grupo de artesanos que trabajaba en el palacio intentaba superar a los otros para complacer al sultán, porque complacerle suponía maravillosas recompensas. Los otomanos ejercieron una gran influencia en la imaginación europea. La pompa real y la ceremonia política eran tales que hubieran hecho sentirse empequeñecido a cualquier ciudadano del mundo conocido de entonces. Este fue sin duda uno de los más grandes imperios que ha habido, y los observadores europeos no podían dejar de sentir un gran respeto por el poder otomano.
Cuando aparecía en público, Sulimán exigía que todos los que le rodeaban guardaran silencio absoluto, mientras que él hacía conocer sus deseos con un asentimiento o el más pequeño de los gestos. Debía ser tremendamente impresionante contemplar el patio del palacio lleno de 6 o 7 mil yanissaríes y otros funcionarios que no decían ni palabra. Se trata de la creación de una soberanía tan misteriosa y de tan largo alcance que casi podría considerarse divina. A medida que crecía el poder de Sulimán, la influencia de su amigo de la infancia, Ibrahim, aumentaba en la corte. Ibrahim, que más tarde se convertiría en pasha, se convirtió en su devoto gran visir. Ya no eran solo amigos, habían emparentado porque Ibrahim se había casado con una hermana de Sulimán. Ibrahim hacía campañas con su propio ejército y su influencia y ambición aumentaron hasta que su poder era solo inferior al de Sulimán. Pero nada ni nadie igualaba en poder y ambición al secreto mundo del harem de Sulimán. El harem, muy distinto del estereotipo occidental, no era un juguete del sultán, era el centro del poder dinástico. El harem era la residencia privada del sultán. Se tiende a pensar que un harem es el sitio donde viven las mujeres, pero en realidad es un lugar apartado del ojo público. Harem significa hogar. El Islam permitía al sultán 4 esposas y muchas concubinas. Es un sistema pensado para producir herederos. Cuando se profundiza en la manera en que esto se llevaba a cabo, uno comprende que no había nada terriblemente erótico en el asunto. El sultán no tenía mucha elección a la hora de seleccionar sus acompañantes femeninas. No estaba en la posición de mirar alrededor y decir, me gusta aquella, porque su madre tenía mucho que ver en el asunto. Con su primera esposa, Sulimán tuvo a su hijo y heredero, Mustafa. Pero cuando tenía unos 35 años, el sultán se enamoró profundamente de una esclava centroeuropea llamada Hurrem. En Occidente se la conoce con el nombre de Roxelana. Roxelana daría a luz un heredero rival y se convertiría en la confidente más importante de Sulimán. El sultán debía estar protegido de cualquier influencia impropia y también debía estar protegido de cualquier rival. De alguna manera, esto creaba un vacío alrededor de su persona, en el cual podía penetrar la vida del harem. Es divertido pensar que el hecho de estar tan protegido le expusiera de manera tan total a la influencia de sus acompañantes femeninas con las que pasaba tanto tiempo. Y estas mujeres que le rodeaban eran tremendamente inteligentes y ambiciosas. Roxelana fue la más famosa de todas. Sulimán tenía un carácter complejo. Se sabe que este hombre era capaz de sentir las más tiernas emociones por sus amigos y sobre todo por el gran amor de su vida, su esposa Hurrem. En cuanto a su familia, tenía varios hijos extremadamente inteligentes por los que sentía un gran afecto. Sulimán preparó para asumir el poder a su hijo primogénito, Mustafa. Siguiendo la tradición otomana, el joven príncipe ingresó en el ejército y consiguió distinguirse rápidamente como general de talento. Claramente Mustafa iba a ser el heredero. A Sulimán le parecía que el futuro de su imperio no tenía límites. Soy el esclavo de Dios y el sultán de este mundo. Sulimán esculpía en los fuertes conquistados. Yo soy Sulimán. En mi nombre se lee el sermón de los viernes en la Meca y Medina.
En Bagdad, yo soy el Shah. En los territorios bizantinos soy el César. Y en Egipto, el sultán. En la plenitud de su poder, Sulimán se veía a sí mismo superior a todos sus rivales. Tal vez tenía razón. Uno de los más grandes rivales de Sulimán era el imperio de los persas safávids. Se trataba de enemigos musulmanes, cuyo credo antagónico los había hecho adversarios de los otomanos durante siglos. Los safávids eran también turcos en sus orígenes étnicos y hablaban turco en su vida cotidiana. Al contrario de los otomanos que dirigían su expansión hacia el oeste, los safávids se estaban moviendo hacia el mundo musulmán. Los safávids constituían una especie de frontera para el Imperio Otomano, la frontera este de los dominios de Sulimán. Los safávids eran musulmanes chiitas, lo que les convertía en encarnizados adversarios de los otomanos, que eran suní. Según los chiitas, un líder tenía que pertenecer a la familia de Mahoma y ser designado por su predecesor. Para los suní, la designación no era necesaria y además una persona podía ser líder sin ser descendiente directo de Mahoma. Esta cuestión de la legitimidad es la base del desacuerdo entre chiitas y sunís. Una amarga separación que ha dividido el mundo musulmán hasta nuestros días. Yo me atrevería a decir que los otomanos en realidad nunca pensaron en sí mismos como suní, hasta que los safávids se les enfrentaron como sus rivales chiitas. Los safávids desarrollaron una ideología rival que se convirtió en una razón para luchar. Además, existían las otras razones por las que la gente lucha en general. Por riqueza, territorio y prestigio. Los safávids plantearon una guerra en el oeste de Anatolia. Esta zona era la que más preocupaba a los otomanos, ya que era un terreno difícil. Difícil de conquistar y difícil de controlar. El poder militar de los safávids era formidable y además plantearon una rivalidad cultural a los otomanos. Eran grandes patrones de las artes. Pienso que son más conocidos por su patronato artístico que por sus grandes conquistas y sus sistemas legales y administrativos. Y su ciudad, la capital safavid, era una de las más hermosas del mundo, aunque no transmitía la misma sensación de poder que uno percibía en el Imperio Otomano y en su capital. Era un tipo diferente de poder. Eran más elocuentes, tal vez en la belleza de su decoración y en sus espacios ceremoniales. Es un aspecto del Islam totalmente diferente. El arte y la arquitectura safavid alcanzan un nivel más selecto. Es un arte más apreciado por la calidad de la filigrana y por su intrincada y elaborada técnica que por su tamaño monumental. En los encumbrados palacios de los shahs safavids se planearon intrigas asesinas contra Sulimán y su dinastía, que llegarían a afectar la vida privada del sultán. Pero la atención de Sulimán estaba en el oeste, donde una Europa vulnerable y fragmentada esperaba su conquista. El Imperio Otomano comprendía todos los territorios que van desde Egipto a Kurdistán, y ahora Hungría le pertenecía también. Pero sus ambiciones iban más allá de Hungría. Deseaba que todas las partes del mundo que le eran conocidas estuvieran en su poder. El siguiente paso de Sulimán sería Viena. Su conquista hincaría una daga en el corazón del imperio de los Habsburgo y abriría un camino hacia el oeste.
Pero cuando el poderoso ejército otomano estaba camino de Viena, el tiempo se volvió contra ellos. Los pesados cañones que habían llevado a los otomanos de victoria en victoria se hundieron en el lodo. Sulimán tuvo que continuar sin ellos. Los otomanos golpearon incesantemente la ciudad con su artillería ligera, pero el más pequeño de los agujeros era ferozmente defendido. Después de un largo asedio, el invierno avanzaba a pasos agigantados y Sulimán retiró sus fuerzas. Esto no fue causa de preocupación. Sulimán estaba seguro de regresar muy pronto, pero nunca lo hizo. El fracaso de Sulimán en Viena fue muy importante para Europa. Era la primera gran derrota en mucho tiempo. Los europeos habían estado perdiendo sin interrupción y ahora parecía que iba a amanecer un nuevo día para Europa. Pero Sulimán no tenía nada que temer de Europa. Sus rivales musulmanes safavids y su propia familia se encargarían de asestar el más cruel de los golpes al sultán y a su imperio. Se puede decir que Sulimán era la personificación de la idea del gobernante sabio y justo en el siglo XVI, pero también llegó a ser una figura trágica. Las intrigas no cesaban jamás en el poderoso mundo del hogar del sultán. El palacio de Topkapi no fue originalmente diseñado para acomodar a las señoras. Las mujeres vivían en lo que era denominado el Palacio Viejo. Pero Hürrem, como la mayoría de las mujeres, siempre estaba quejándose de que su marido pasaba demasiado tiempo en sus campañas fuera de la capital. Decía que se sentía muy sola y que los niños le echaban de menos. Pues bien, sorprendentemente, los aposentos de Hürrem en el Palacio Viejo se incendiaron. Ella tuvo que irse a vivir temporalmente al Palacio de Topkapi mientras se renovaban sus habitaciones. Jamás regresó al Palacio Viejo. Hürrem se había instalado en el centro del poder, promoviendo a su propio hijo como heredero y sumergiéndose en una red mortal de habladurías y sospechas. Profesaba una increíble devoción a su marido. Cualquier amenaza para Sulimán era una amenaza para ella y se disponía a eliminarla. La primera amenaza procedió de Ibrahim Pasha cuando asumió títulos que solo correspondían al sultán. Hürrem comprendió que esto causaría problemas al imperio y a la dinastía. Ibrahim Pasha tenía que desaparecer. El 15 de marzo de 1536, Ibrahim Pasha y Sulimán cenaron juntos como era su costumbre. Por la mañana, se encontró el cuerpo de Ibrahim, que había muerto estrangulado. La desolación y las pérdidas de Sulimán no habían hecho más que empezar. Pocos años después de la muerte de Ibrahim, Hürrem afirmó haber descubierto una conspiración para destronar a Sulimán, perpetrada por su propio hijo Mustafa con la ayuda de los safavids. Este era un problema continuo en la historia otomana. Los hijos eventualmente trataban de reemplazar al padre. Esto ha pasado en todas las monarquías en las que la sucesión puede ser problemática. Sulimán tuvo que enfrentarse a esto y tal vez no siempre jugó bien sus bazas. Sin vacilación, Sulimán ordenó la ejecución de Mustafa. Y luego se sentó junto al cuerpo del joven durante días, negándose a permitir que nadie lo tocara. La mejor esperanza para el futuro del imperio había muerto.
Cuando la misma Hurrem murió al año siguiente, Sulimán se hundió en la desesperación y solo encontraba consuelo en su poesía. Creo que la mayoría de los poemas fueron escritos después de la muerte de su esposa. Habla de la soledad que conlleva su posición, de que ya no tiene a nadie y de su deseo de reunirse con ella. Puede que tu reinado y el trono imperial te parezcan eternos, pero no te engañes. Llegará el día en que el soplo de un viento hostil haga que en la belleza de tu tierra descienda del cielo desventura y el más hondo de los sufrimientos. En su soledad, solo había un refugio para un sultán cuya tristeza parecía tan ilimitada como su poder. Sulimán regresó al campo de batalla para continuar con la conquista. Dirigió personalmente 13 campañas. La última fue en Sigedvar, que ahora está en Hungría. Creo que él sabía que esta iba a ser su última campaña. La encabezó personalmente, sabiendo que no regresaría vivo. En 1561, el hombre que había regido el imperio durante más tiempo que ninguno otro, murió en su tienda de campaña rodeado de sus generales. Tenía 67 años. Ningún otro sultán otomano volvería a poseer su grandeza. El centro del poder mundial se trasladaría del Mediterráneo al Océano Atlántico y el Nuevo Mundo, dejando atrás a los otomanos. En el Estambul actual, los derviches sufí siguen dando vueltas y bailando oraciones de la misma forma que hacían en los días de Sulimán. Es la meditación en movimiento, cuyo origen místico se remonta a los tiempos del profeta Mahoma. Os habéis convertido en la mejor comunidad que jamás haya surgido de la humanidad, asegura el Corán a todos sus fieles. Promoviendo el bien, rechazando el mal y teniendo fe en Dios. Las civilizaciones islámica y occidental tienen las mismas raíces. Su procedencia del creciente fértil, el monoteísmo de los judíos y cristianos, y la cultura intelectual clásica de los antiguos griegos. Las dos tradiciones son espíritus gemelos y al mismo tiempo muy diferentes. El legado del Islam está entretejido con el del oeste, y para los billones de musulmanes que la convierten en la segunda religión más grande del mundo, es un legado vivo, una parte elemental de la gran aventura humana que es la civilización del mundo.